Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo la anciana y la bruja albina. A un pueblo de Veracruz se le conoce como el pueblo de los brujos. Era un pueblo maldecido por la iglesia. En aquellos tiempos fueron excomulgados casi todos los habitantes, así mismos maldecidos sus descendientes. La gente podía entrar, pero jamás salían. Únicamente quien era brujo podía entrar y salir a placer. El sacerdote poco podía hacer contra ellos lanzando maldiciones y exorcismos desde lo alto del campanario, sin ningún resultado. La historia cuenta que desde hacía 300 años atrás el pueblo se rebeló ante la iglesia por la maldad de los brujos existentes en esa comunidad, exigiendo fueran expulsados. Ante tal aberración, al darse cuenta el clero que muchos practicaban la magia negra y brujería, decidieron maldecirlos, pero resultó ser imposible echarlos debido a la fuerza que habían tomado. De ser un poblado muy próspero, en pocos años se vino abajo, casi volviéndose un pueblo fantasma. Pero tal parecía que lo peor estaba por venir, ya que al lugar llegó una joven mujer de una belleza sin igual. Su aspecto albino no era normal. La piel y el cabello eran extremadamente blancos. En aquellos tiempos, las supersticiones fue catalogada como una enviada del mal. Sin embargo, esta vez no se equivocaban, porque aquella mujer ejercía brujería y magia negra. Su belleza y juventud la obtenía por medio de pactos hechos por esa mala arte. Se llamaba Ana y con su llegada todo el pueblo cambió, pues se apoderó de la voluntad de muchos lugareños, haciendo que el pueblo cayera en la más cruda pobreza. Los sembradíos se empezaron a secar y el ganado extrañamente empezó a morir. Con el tiempo, para los pocos buenos parroquianos que quedaban, se les hizo imposible vivir en el lugar. La maldad, las enfermedades, la muerte y el olor a azufre reinaban en esas tierras. Un día, misteriosamente, el párroco desapareció e hicieron creer que por miedo había huido por todo, pero todos sabían que era una mentira. Ellos con su maldad lo desaparecieron. A los brujos les gustaba hacer sacrilegio y utilizaron la iglesia como su guarida. Empezaron a reunirse en ese lugar sagrado para que con sus conjuros fueran los más poderosos por ser un recinto de Dios. Iban brujos de otros lugares quienes eran invitados por aquella extraña mujer. Cada viernes de luna creciente era el día elegido para sus reuniones, ya que según ese ciclo lunar se alineaba con el día y les daba más poder. Después de la primera campanada nadie salía porque significaba que las ánimas y demonios andarían libres en pena, entrando por el portal que la bruja albina abriera para causar terror y así someter a los aldeanos. Y si por algún caso se encontraban a alguien en su camino, sufrían un castigo con las cosas más aberrantes que se pudieran imaginar. En ese entonces sus males podían causar estragos en enfermedades incurables, causando la peor de las muertes, mala suerte, locura y desapariciones entre muchas más. Eso había hecho en una humilde familia al no permitir que se llevaran a uno de sus bebés para un sacrificio. Fueron desaparecidos. Nunca volvieron a saber de ellos. Los lugareños se encerraban en el poco ganado. También lo encerraban y a su familia. Al escuchar las campanadas atracaban su puerta por dentro y ya no salían para nada.
Se llevaban a los niños para sacrificarlos en honor a la bruja Albina y al innombrable, con sus ritos y misas negras en el transcurso de la noche. Se suscitaban fenómenos inexplicables, con apariciones fantasmales, lamentos, gritos espeluznantes o demonios, recaudando almas que aquellos ofrendaban para obtener los favores del oscuro. El miedo aumentaba cuando alguno de los cuerpos que ellos mismos dejaban a propósito para que fueran encontrados secos en un rictus de terror y con ello causar pánico. Luego se preparaban brujos y brujas para un aquelarre donde se permitía todo tipo de aberraciones, al cual la invitación era de dos formas. La primera por medio de un enorme sapo. El animal croaba 3 días antes del día elegido. Los brujos lo tomaban apretándolo y lo pisaban hasta que el sapo vomitaba un líquido verdoso, muy apestoso y viscoso, el que con mucho cuidado recolectaban. Después lo preparaban mezclando otros ingredientes y por medio de un ritual hacían una pócima para luego usarla como ungüento. Acto seguido les salían plumas en sus manos, se hacían alas de la boca, les brotaba un pico y sus patas se convertían como de guajolote. Luego se elevaban y empezaban a volar al lugar del aquelarre, en la iglesia donde sería su reunión. La otra forma era por el sonido de las campanadas que nadie escuchaba, solo los brujos. No obstante, la última campanada era como un hechizo, la cual se escuchaba a muchos kilómetros de distancia, que únicamente oía quien era hechicero malo, y al ser emitida se empezaba a transformar en bolas de fuego, otros en animales y se trasladaban volando o por el monte. Una vez que todos estaban reunidos, comenzaban el aquelarre en sus formas básicas, con ritos de presentación entre danzas, cantos, hechizos y conjuros. Así se hace presente el amo del Averno, Lucifer, a quien se le recibía con un beso negro que consistía en besar su trasero como en postura de respeto y veneración, entre danzas, cantos, orgías y sacrificios humanos. Pero si alguien nombraba a Jesús, o si tan solo pensaban en él, o no fuese miembro del aquelarre, todo desaparecía y Lucifer no podía aparearse con la elegida para recibir más poder, teniendo como consecuencia el sacrificio de aquella persona que había nombrado a Jesús. Ya cuando se acostumbraba el gran aquelarre, el amanecer volvían a casa, muy satisfechos y con más poder otorgado por su amo al haber servido. Un día llegó al pueblo una anciana de origen desconocido. Su mirada era tosca, penetrante y dura. Su rostro denotaba ninguna expresión. Parecía no temerle a nada ni nadie. Por las noches empezó a salir con sus ropas puestas al revés, desde sus prendas íntimas hasta su blusa muy humilde, rezando el Salmo 108, con un gran dije en sus manos, de San Benito bendecido en 7 iglesias, y la otra, unas grandes tijeras en formas de cruz. De vez en cuando arrojaba unos polvos muy extraños por todo alrededor del pueblo, como si quisiera protegerlo. Los brujos hechiceros al momento sintieron que alguien tenía un gran poder, pero que no era ninguno de ellos, ya que dicho poder venía de otro lado. Al parecer, ellos habían perdido fuerza sin saber por qué. También se dieron cuenta que no podían salir del pueblo. Algo se los impedía y sintieron miedo. La viejecita misteriosa había puesto una protección en su alrededor con los polvos que arrojaba, y ningún brujo obtendría nada. No podría atravesar obligándolos hacia refugiarse en algunas chozas. Lo que la anciana quería era que no pudieran escapar y poder terminar con aquel mal que predominaba en el pueblo, guiado por una bruja perversa.
¿Tú crees que esta viejecita fue enviada por los mismos ángeles para quitar esta maldad en este pueblo? Yo creo que sí. Les quitó el poder a los brujos y se fue deshaciendo de uno a uno de ellos. Déjame tú qué opinas debido a que esta leyenda se terminó. Y si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto, esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.